Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato ed ho trovato l'invasore. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Lo que van a ver ahora no es una entrevista. Son dos puntos de vista sobre un tema que aflora de un virus que a mala hora ha vuelto a la humanidad un caos de sanidad que nos tiene en cautiverio. Desde distintos criterios se debate la verdad. Que entre médicos se entiendan. Yo aquí soy el periodista. Mejor salgo de la pista para que ustedes atiendan, analicen y comprendan lo que estos dos gladiadores, reconocidos doctores, nos dicen de la pandemia, que a la ciencia y la academia dejó en paños menores. Cojan palco, que lo que viene es joroba. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países Y de esperanzas. hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar. Lo que yo estoy diciendo es que el gobierno venezolano le ha dado un manejo político a la situación similar a la que le han dado el resto de los liderazgos políticos nacionalistas del mundo. Es decir, no existe ninguna diferencia entre el manejo que le ha dado el señor Trump, que se atreve a ridiculizar o a descalificar a Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del mundo, al manejo que le da el señor Maduro cuando él se convierte en director del manejo de la situación, o Delcy Rodríguez se convierte en ejecutora de esa política, o como por ejemplo ponen a personas como el señor Antonio Potro Álvarez a manejar la situación del poliedro. Es decir, hay un manejo totalmente político similar al que se le está dando en el resto de los países donde predominan los liderazgos políticos nacionalistas. Saludos, Darvis. Es para mí un honor estar en su programa para hablar de un tema tan importante como es la pandemia de COVID-19. Sobre este tema se ha estado especulando y creando matices de opinión contradictorias algunas veces para tratar de desvirtuar
lo que se ha estado haciendo en Venezuela con respecto al COVID-19. Primero se dijo que era una excusa porque no había gasolina. Luego se dijo que era una excusa para mantener a la gente en la casa para evitar las manifestaciones públicas. Sin embargo, la estrategia aplicada por el gobierno nacional ha venido dando resultados y ha podido contener la epidemia en relación a lo que están haciendo los vecinos, Colombia y Brasil. El gobierno está dando un manejo totalmente errático, lo que se expresa, por ejemplo, en los aislamientos que está haciendo de personas asintomáticas, a quienes, a partir de un estudio, una prueba rápida que tiene una sensibilidad de apenas 50-60%, está recluyendo indiscriminadamente en moteles a personas, mezclando personas que están contaminadas con otras que no están contagiadas, y con eso está solamente contribuyendo a que se expanda, a que la contagiosidad del virus se incremente. Se aísla a toda la población y no a los grupos de riesgo, porque no se sabe quién es el que está infectado. La estrategia de aislar a los grupos de riesgo ya fue probada en Inglaterra y en Suecia. Y usted puede consultar los datos tanto de Inglaterra como Suecia y se verá lo inefectivo, lo totalmente inefectivo de esa estrategia. El número de personas fallecidas tanto en Inglaterra como en Suecia y como en España es lamentable, debido a que ellos solamente quisieron aislar a las personas de riesgo, a las personas mayores. Todos recordamos las escenas grotescas de señores muriendo en las casas de retiro en España, y en Italia, dolorosa todas las escenas. Esa es la estrategia de aislar a las personas de riesgo, porque las personas de riesgo son contaminadas o contagiadas por una persona de un factor de riesgo. Actualmente se sabe que las personas que difunden el COVID son las personas jóvenes, los que van a las fiestas, los que permanecen en la calle y es los que se niegan a cumplir las normas de la cuarentena. En España, en Argentina y en Brasil han surgido movimientos anti-mascarilla en las personas jóvenes. Y ustedes pueden consultar actualmente y podrá ver los repuntes en los números de casos en esos países, hasta tal punto de que países como Alemania han prohibido la entrada de personas procedentes de España y de otros países debido a esas características de nuevo brote que se provocan cuando se dejan las normas de aislamiento social. En Venezuela se decidió, siguiendo los lineamientos internacionales, realizar pruebas rápidas de descarte a toda la población o a la mayoría de la población. Eso es debido a que el COVID-19 tiene una característica, y eso es que la mayoría de las personas son asintomáticas, no saben que están enfermas, por lo tanto quieren realizar su vida normal, pero están infectando a otros. Al realizar esta prueba se permite aislar a esas personas infectantes para que no infecten. Porque como sabrán nosotros los venezolanos nos gusta ir a que la mamá, a que la abuela, a que los familiares, a que los vecinos, somos personas muy, muy sociales. Y en esa sociedad, en esa íntima relación persona a persona, se aumenta la posibilidad de que las personas susceptibles sean enfermadas y puedan morir. De hecho, actualmente, la mayor cantidad de infectados en el país ha ocurrido por eventos relacionados a relaciones sociales, fiestas, cumpleaños. Y entonces en esas fiestas y cumpleaños las personas se han contraído la enfermedad que finalmente los ha llevado a la muerte. Es por eso que se hace necesario, porque es la única estrategia que ha dado resultado en el mundo entero, en este momento y en otras ocasiones, que es el aislamiento social. El aislamiento social que consiste en separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Y eso se hace a través de una prueba, que esa prueba es 100% específica, aunque cursa con un margen de error de entre un 6 y un 10%, que pueden ser que dieron positivos
siendo negativos o que dieron negativos siendo positivos. A esas personas que por esa prueba de despistaje, que es la prueba rápida, al salir positiva se le practica una prueba específica, que es la PCR, que es la prueba en cadena, que es una prueba que diagnostica a través del ADN, si la persona está infectada o no. Pero esa prueba es una prueba costosa y dificultosa de realizar con equipos sumamente específicos y onerosos. Y tiene un tiempo para dar los resultados, que es aproximadamente de 72 horas. Entonces, en ese periodo de 72 horas, la persona debe estar aislada porque no sabemos si está infectada o no. Luego, se le realiza una segunda prueba que hay que esperar luego 3 días más para obtener el resultado. Entonces, esa persona, que a la final puede resultar negativa, debería estar aislada una semana aproximadamente. Y en esa semana se sabe si es infectado o no, o que si puede estar siendo contaminante. Inicialmente, de los 8 medicamentos que ellos recomendaban, 7 estaban totalmente desaconsejados por la Organización Mundial de la Salud. Solamente uno, el Remdesivir, estaba dentro de la lista de los aconsejados y yo dudo mucho que el gobierno pudiera disponer de ello, aunque se dice que un laboratorio de Bangladesh ha enviado una cuota importante, porque esta droga está siendo aplicada solamente de manera experimental en los protocolos clínicos de los Estados Unidos. El propio gobierno de los Estados Unidos ya ha adquirido la gran mayoría de la producción y aproximadamente el costo de venta de este tratamiento estará por el orden de los $3.800. En el mundo entero, el tratamiento del COVID ha sido investigado, pero no ha sido un logro claro. La mayoría de los medicamentos no se tiene total certeza de que hayan sido efectivos. Se ha intentado con algunos. Dijeron que con antiparasitario, ivermectina, por ejemplo, luego desechado, la acitromicina también desechada, y ha habido muchos tratamientos. La mayoría de ellos, ninguno está aprobado. Por eso que el gobierno nacional intente con algunos y con otros, buscando respuestas, se debe a que en algunos casos se obtiene buenos resultados en las primeras investigaciones, pero luego cuando se llega a grupos más grandes se encuentran que no han sido lo efectivo que se esperaba. De manera pues que en pañales totalmente el tratamiento del COVID-19. Y esto no solamente aquí en Venezuela, es en el mundo entero. Si usted revisa las declaraciones de otros países, se dará cuenta que en todos se ha intentado con muchos tratamientos. Recuerde usted que inclusive los chinos trataron con su medicina tradicional y para ello se obtuvo ciertos resultados. Y en otros países se trató con otros nuevos tratamientos. De modo que no se puede descartar ningún tratamiento para el COVID. Pretender decir que son casos importados es el ridículo más grande del mundo, porque estás enfrente de una pandemia, no estás enfrente de una epidemia. Esta pandemia se originó en China y se extendió luego por todo el mundo, así que tú no puedes acusar a Colombia, tú no puedes acusar a Brasil de ser los causantes de la situación de Venezuela. Para controlar las infecciones, todas las enfermedades transmisibles, es necesario establecer e identificar los pasos que están en la cadena de transmisión epidemiológica. Es lo que se llama nexos epidemiológicos. En el caso del COVID en Venezuela, se ha podido establecer una relación clara, totalmente clara, entre la manera en cómo se ha desempeñado la epidemia en Colombia y la manera en cómo se ha desempeñado en Venezuela. En Colombia hubo una curva que empezó más o menos a mitad de abril, una curva exponencial, que luego apareció en Venezuela a mediados de mayo. Antes de mayo, Venezuela había logrado controlar y mantener en cifras realmente bajas los casos de COVID. Pero en Colombia, un país
que fue el último de América, en suspender los viajes aéreos desde Estados Unidos, cuando ya Estados Unidos se había convertido en el principal foco del mundo. En Colombia fueron los últimos también en establecer las medidas de aislamiento social. Solo cuando el número de casos se les hizo ya poco controlable, empezaron a tomar medidas al respecto. Pero en este país capitalista se dio prioridad a la producción y a la economía en lugar de la salud de los trabajadores, contrario de lo que pasa en Venezuela. Pero cuando los casos se hicieron ya incontrolables, tuvieron que tomar las medidas que no había forma de eludirlas. Y entonces en este momento empezaron un ataque sistemático contra los emigrantes venezolanos que fueron humillados, desalojados de sus casas y despedidos de sus empleos, y se vieron obligados a regresar a Venezuela en masa. Recuérdese que hasta ese momento los medios de comunicación reportaban que los venezolanos huían desde Venezuela en masa, pero ahora se revertió el flujo de emigrantes. En ese momento empieza a crecer el número en Venezuela, del número de COVID. Además, debe tenerse en cuenta que recientes documentos han dejado ver claro que una de las excusas que esgrime los Estados Unidos para tomar medidas contra Venezuela, y las militares inclusive, es que la pandemia es incontrolable en Venezuela. No en Colombia, que tiene más de 500.000 casos, sino en Venezuela, que no llega a 40.000 casos. Entonces, en este caso, se ve que el COVID está siendo utilizado como un arma geopolítica contra el Estado venezolano. Fíjese usted que el número de casos identificados que han llegado a Venezuela contaminados empezaron casi en simultáneo con la curva exponencial de ese país. Los casos contaminados desde Colombia que ingresaron a Venezuela fueron los que desencadenaron el actual aumento de casos. Eso es sumamente importante conocerlo, porque las medidas que se toman en Venezuela tienen que ser dadas a cortar esos nexos epidemiológicos que se están construyendo con la emigración descontrolada desde Colombia a través de pasos ilegales. Aún sabiendo, como bien acotó uno de los médicos en su entrevista previa, que los primeros casos que ingresaron a Venezuela lo hicieron a través de unos vuelos aéreos desde España, pero esos focos fueron controlados. Lo que no ha podido ser controlado, porque los vecinos, ni Brasil ni Colombia, han podido controlar la epidemia, son los casos que empezaron a presentarse en Venezuela a partir de mayo. Lo que yo le he dicho al gobierno nacional es que es necesario tender puentes con esos sectores y que no puede seguir manejando la situación de la forma en que lo ha hecho, fundamentalmente a partir de personas con poca capacidad, como es el personal de medicina integral comunitario, barrio adentro, y personeros del gobierno cubano, cuando en Venezuela existe una gran cantidad de instituciones y de personas con capacidad para abordar esta situación. Se ha acusado de que los médicos cubanos no tienen los conocimientos. Eso es una estupidez. Los médicos cubanos no solamente han demostrado su efectividad y su conocimiento y su responsabilidad y sobre todo su deseo de trabajo en el mundo entero. Lo hicieron en Italia, lo han hecho en todas partes donde han sido recibidos y los resultados están a la vista. También lo harán en Venezuela. No quiere decir que los médicos venezolanos no sean buenos. Sí, somos muy buenos, ¿verdad? Pero nos hace falta ayuda, porque esto es una pandemia muy, muy, muy peligrosa. La mortalidad en Cuba sigue siendo de las más bajas del mundo. También la venezolana. La venezolana no llega al 1%. El porcentaje de personas infectadas que han muerto. Pero también es bastante bajo el número porcentual de enfermos en relación a la población.
Es una tasa que se calcula en base a millón. Es también de las más bajas del mundo. Y eso se debe a que la estrategia de capturar las personas antes de que presenten síntomas ha sido efectiva. Entonces, es una falacia decir que los médicos cubanos no están capacitados. Tienes que definir una estrategia epidemiológica que consista en sectorizar el Estado por unidades categóricas como serían los grupos de familia, y en esos sectores sanitarios tú despliegas un equipo de salud que básicamente se ocupe en primer lugar de atender a esos grupos de riesgo con enfermedades preexistentes, controlarles esas enfermedades, precisar que efectivamente ellos estén aislados y garantizar que los grupos más fuertes que se puedan exponer lo hagan en condiciones controladas, guardando las medidas preventivas como el uso del tapaboca, como el distanciamiento social y el lavado de manos, para permitir que de manera progresiva ellos se vayan infectando, vayan generando inmunidad y creen una especie de escudo alrededor de los que tienen mayor riesgo, para que cuando aproximadamente 60-70% de la población fuerte se infecten, entonces generen la inmunidad de rebaño, que va a ser lo que al fin y al cabo va a proteger a esos grupos de riesgo. Otra de las cosas que se ha hablado bastante es sobre lo que llaman la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño consiste en permitir que la mayor cantidad de personas de una población sean infectadas y, como es sabido, gran parte sobrevivirá y eso generará a la larga inmunidad en toda la población. Pero eso tiene un error realmente garrafal, realmente lamentable en la boca de un médico. Imagínese usted que escuché a un médico conocido en el estado Zulia diciendo que para lograr la inmunidad de rebaño se necesita que se infecte o se contamine el 60% de la población. Ahora veamos, si en una población como la venezolana se infecta más o menos 18 millones de personas, y contando la mortalidad actual que hay por ese virus en Venezuela de un 1%, en realidad 0.8%, estaríamos hablando de que tendría que morir 180.000 personas. Aún más, mucho más seguramente, si eso se hiciera, porque con 18 millones de personas enfermas y con 180.000 personas en estado de gravedad, en estado sintomático de gravedad, no habría ningún sistema de salud, ni el venezolano, ni el español, que ya se vio en España, ni mucho menos el de Italia, que pudiera dar respuesta a eso. Por lo tanto, la mortalidad sería mucho más. Ya vimos las escenas dantescas que se presentaron en Ecuador, en Guayaquil, donde las personas caían muertas en la calle. Esa era la estrategia de lograr la inmunidad de rebaño, permitiéndola que las personas se infectaran. Eso es una locura. Imagínese usted 180.000 muertos para lograr la inmunidad, o mucho más. No tiene nada. Las personas que dicen esto inclusive citan al doctor Anthony Fauci, el epidemiólogo estadounidense. Y el mismo doctor Fauci, lo pueden buscar y lo verán en las redes sociales y en internet, se queja de que alguien hable de la inmunidad de rebaño. No, no creo que se pueda decir eso. No está claro en este momento si cuando una persona se recupera de la infección y tiene anticuerpos, si esos anticuerpos protegen. La mayoría de las infecciones virales, históricamente, por la experiencia que tenemos con otras infecciones virales, es que cuando alguien se infecta y se recupera, tiene un cierto grado de inmunidad por periodos variables, a veces por mucho tiempo, a veces por corto tiempo, que se protege de una reinfección con el mismo virus idéntico. En este momento no tenemos suficiente experiencia con este nuevo coronavirus para poder decir que ese sea el caso. ¿Quién dijo que todo está perdido?
yo vengo a ofrecer mi corazón. Pablo Milanés. Sono alzato e